nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, ya vemos que en el jueves de la Ascensión, antaño uno de esos 3 grandes y gloriosos jueves, dentro de los cuales estaba incluido el jueves de la Ascensión, pasa desapercibido en medio de un mundo que evidentemente ha dejado de ser católico, institucionalmente, legalmente, estatalmente, jurídicamente. Eso es un signo más de la apostasía de las naciones, de los gentiles. Y en la fiesta de hoy, de la Ascensión, vemos cómo se acaban así los 40 días que duró con sus apóstoles, apareciéndoles, consolidándolos, fortificándolos y dándole todo aquello que era necesario para que una vez que él ascendiera al Padre, la iglesia quedara firme y sólidamente consolidada con la promesa del Espíritu Santo que vendría a los 10 días en Pentecostés. Pentecostés, que es a los 50 días de la resurrección y por ende 10 días después de la ascensión. Y vemos en los Hechos de los Apóstoles, de la epístola, de donde está tomada la epístola de hoy, cómo los apóstoles le preguntan si será entonces cuando restaure el reino de Israel, el famoso reino, la restauración, el reino de Cristo Rey, y nos guste o no nos guste el milenio, que expresa el reino en esta tierra, no en el cielo, y que volverá y lo verán. Luego habrá vivos. Por eso dice el credo que vendrá a juzgar a vivos y a muertos. No dice muertos, sino vivos y muertos. Y juzgar, reinar, tienen una equivalencia, una connotación que antiguamente era evidente y hoy se ha olvidado por la manera tripartita de dividir el poder. El rey se caracterizaba porque era el que reinaba juzgando. Un rey que no juzgara no era rey. Y por eso entonces juzgará reinando sobre los vivos. Y juzgará juzgando sobre los muertos. Y todo el tema entre la primera y segunda resurrección. Claro está que toda esta doctrina ha sido ampliamente tergiversada por los herejes y desconocida después por el clero y el pueblo católico, cayendo en alegorismos que volatilizan
el sentido literal de las Escrituras. Y así entonces, cualquier cosa puede ser el reino, cualquier cosa puede ser vivos y muertos. Y digo eso porque, evidentemente, si no se toman las cosas en el sentido propio y cabal de las palabras, cualquier cosa se puede decir y mientras espiritualmente encaje va, pero no corresponde al sentido natural y propio de las palabras, que es el sentido primero de las Escrituras. Y sobre ese sí después uno podrá adornarlo con consideraciones de orden espiritual, pero basadas en el sentido literal. Pues bien, al preguntarles los apóstoles si se restaurará el reino de Israel, es que era una doctrina que nuestro Señor les había dado a los apóstoles. Ellos no le iban a preguntar porque sí. Y el problema del pueblo judío fue que se quedaron con el reino que tendría lugar en su segunda venida en la parusía, y por eso no aceptaron la primera venida del Cristo anonadado. Pero eso no quiere decir que no había una realidad, pero mal interpretada, y que venía de todo el Antiguo Testamento. Entonces, vemos cómo se equivocaron por una perversión y una mala lectura y todo lo que se quiera, y entonces, pues no era el Cristo que esperaban. Y encima, considerado de una manera carnal, que reine como reina Alejandro Magno o cualquier gran emperador o cualquier político poderoso en este mundo. Y tampoco se trataba de ese reino, sino un reino de paz, de justicia, donde Satanás no es el príncipe de este mundo. Por eso reina hoy, hasta que no sea destronado, Satanás, príncipe de este mundo. Nuestro Señor lo venció en la cruz, reina de derecho, pero no de hecho. Por eso no hay esa plenitud de Cristo Rey, sino hasta la parusía. No hay otra. Todo esto, claro, el demonio no quiere que salga a la luz. ¿Cómo va a permitir él eso? Está sentenciado y sabe que su sentencia cada vez está más próxima y se vuelve virulento. Pero como algunos exégetas piensan que el milenio es este de ahora, que el demonio estaría atado, bueno, si está atado, Dios mío, entonces ¿qué será cuando lo desaten? Porque esto es un caos. Pero sin entrar a considerar los puntos, para no alargarme, es evidente que el príncipe de este mundo es Satanás,
¿Y cómo sería príncipe de este mundo si está atado? No es lógico. No hay que leer las escrituras como los protestantes. Porque no basta leerla ateniéndose a las palabras si no hay el trasfondo de la fe y de la doctrina, de la teología. Y no cualquiera posee la ciencia sapiencial de la Iglesia y de los padres de la Iglesia para así exponerlo. Si les cuesta al clero que estudia, cuanto más no le va a costar al que no tiene fe. Imposible. Pero sí es evidente que todo esto le molesta a Satanás y al judaísmo, que son sus secuaces hasta que no se conviertan, y al mundo, que va a ser desplazado en ese imperio de la triple concupiscencia, del poder, de los honores, de todo un mundo que se ha erigido al margen de la Iglesia, porque se dejó de predicar el Evangelio. Y ha venido en descenso y ahora vamos en picada. Y ninguna restauración, humanamente hablando, puede acontecer si no es por la intervención directa de Dios. Y esa intervención tiene en la historia un nombre: parusía o presencia de Cristo Rey, cuando vuelva por segunda vez a juzgar a vivos y a muertos. Entre la primera y segunda resurrección, y cuando tenga todo sometido bajo sus pies y haber reinado en una sola creencia, un solo pastor y un solo rebaño, donde el mal y las maldiciones que han venido por el pecado no existan, entonces entregará ese reino al Padre y será eterno. Por eso no tiene fin. Tendrá fin en cuanto a lo temporal que hay de la parte de los viadores que procrearán. Pero después, ya no, cuando se produzca la sentencia final, el juicio final y último, donde cada uno reciba la declaración de la sentencia que le toca. Entonces, por eso le preguntan los apóstoles: ¿cuándo será eso? Y dicen de Israel, porque en aquella época no se hablaba de iglesia. La iglesia era Israel, el pueblo elegido de Dios. Entonces, es lo mismo que preguntar cuándo será el reino de Cristo Rey, de la iglesia, del triunfo de la iglesia. Y nuestro Señor le dice: eso no les toca saber por ahora lo que tiene el Padre en sus designios.
Pero sí quedó claro que cuando asciende a los cielos, los ángeles que aparecen diciéndoles que miráis, si así como ha ascendido a los cielos, volverá, lo veréis, volver, bajar de las nubes. Entonces queda ahí encerrada toda la historia de la iglesia entre la primera venida y la segunda. Y ya vendrá entonces, sí, con el cetro de su poder y majestad. Y ahí es cuando el mal es destronado, Satanás, príncipe de este mundo, es destronado y por eso es atado por ese espacio del reino de nuestro Señor. Soltado hacia el final, un connato de subversión representada en Gog y Magog, pero que es sofocada inmediatamente por el fuego del cielo. Entonces, por eso no nos debe de asombrar que la ascensión es toda la esperanza apocalíptica y del reino milenario, sean 1000 años o una cifra indeterminada de años que no conocemos exactamente, como fuera, o sea, real o simbólica. Real quiero decir años como hablamos ahora, o para decir una cifra enorme. De todos modos, está la ascensión tan así indicando lo que San Agustín es casi el único de los padres de la Iglesia que dice que ese tiempo, del poco tiempo de que me veréis, no me veréis, es el espacio que hay entre su primera y su segunda venida. Y San Agustín fue milenarista, después cambió de opinión, pero nunca dijo que lo que él había pensado era equivocado. ¿Por qué cambió? Eso se puede ver, no me voy a alargar, pero bueno. Pero San Ambrosio, que fue el obispo que lo bautizó, era uno de los padres de la Iglesia, y dentro de los padres de la Iglesia, uno de los 4 padres de la Iglesia de Occidente que era milenarista. Entonces no es doctrina de hoy, ni de un autor de hace 1000 años, sino hace muchísimo más, porque ya vemos cómo, desde el inicio con San Juan, y vean San Ambrosio, en qué siglo estamos. Que todo esto después pasó al olvido es otra cuestión. Por eso no hubo nunca un padre de la Iglesia antimilenarista. Podrían no serlo, pero anti ninguno. Sencillamente no serían santos.
Por eso no lo fue Cayo ni lo fue Orígenes. Y lo que se combatía eran los errores del milenarismo judaico carnal, que eso era la corrupción de la verdad. Como hoy la iglesia posconciliar es la corrupción de la iglesia, pero no es la iglesia. Y por eso tantos enemigos, para que sin mayor preparación, conocimiento escriturístico, porque no cualquier leguleyo, porque se sepa 3 cánones, ya es doctor en derecho. El farmacéutico podrá conocer mucho de remedios, pero por eso no va a formular como el doctor. La enfermera lidiará con muchos médicos, pero no es el cirujano. Entonces, a cada uno lo suyo. Y pues bueno, y si después entre los cirujanos hay la contienda, pues bueno. El que torea es el torero al toro, no la cuadrilla, ni el banderillero. Entonces queden de afuera. Porque si se meten, enredan más las cosas. Pero bueno, tocará no alargarse demasiado y explicar estas cosas, porque ya vemos todo el problema que hay, incluso dentro de la tradición. El padre René Trincado, Monseñor Ford, Monseñor Williams, por nombrar algunos. ¿Cuántos sacerdotes no hay? Pero ninguno de frente se ha atrevido, sabiendo cómo yo pienso, de refutarme en la cara. Ninguno. Así que he toreado más de un toro y con mitra y báculo. Entonces se trata de un torero, no del montón, sino de cierta jerarquía. Y lo lamento, porque el que sabe, que hable, y el que no, que se calle. Entonces, vemos cómo todo esto ha, desgraciadamente, desviado a la tradición. Y el gran pecado fue no haber visto que la crisis actual es apocalíptica, que es la última gran herejía y error, que no habrá otra peor, como nunca se ha visto, al punto que Roma perderá la fe y será la sede del anticristo, y anticristo en primer lugar religioso. Esa ha sido la gran falla. Y no hay ni un solo obispo, del color que sea, ni tradicionalista, ni modernista, que así lo diga. Eso demuestra el grado de ignorancia y de aversión al tema. Y todo porque detrás está Satanás. Y la prueba está que ninguno se atreve de frente
Y por eso, incluso la fraternidad ha sucumbido, porque no ha creído que esto es apocalíptico, que tiene arreglo. Entonces tengo que buscar de algún modo el acuerdo, porque hay que buscarle la solución. Pero es que no tiene solución. Hemos llegado a un impasse, donde ya no queda más que mirar al cielo y decir, si me queda fe y esperanza, bienaventurada en la parucía, decir, Jesús, ven, no más. Y así termina con el famoso Maranatá, San Juan Evangelista, el libro del Apocalipsis, que es el único profético del Nuevo Testamento y que condensa todos los otros libros proféticos y profecías habidas y por haber. Ahora, que el clero no haya predicado esto, eso es otro problema. Pero demuestra la degradación intelectual, religiosa y espiritual, teológico-doctrinal del Estado, de las mentes y de los espíritus de los que rigen al pueblo. ¿Y qué se va a esperar del pueblo sin pastores? O peor, con pastores chuecos o a medias. Lo que estamos viendo hoy. Y por eso ese enfrentamiento de San Juan con Cerintios en las termas en Éfeso, como lo cuenta San Irineo. Que viene de San Policarpo y de San Papías, que son padres de la Iglesia con un rango superior, padres apostólicos. Y de los 4 padres apostólicos de la Iglesia, 2 milenaristas, San Papías y San Policarpo. Y no voy a seguir nombrando más. San Justino Mártir, San Vitorino Mártir. Entonces, vemos cómo lo que estoy diciendo tiene peso y justificación teológico-exegética. Pero claro, hay que sepultar la verdad, hay que destruirla. Y así vemos a los padres tradicionalistas que de esto ni le hablen, aversión, y no se dan cuenta que están conculcando a Cristo Rey. Y la soberbia está, aunque soberbios somos todos, pero hay una soberbia diabólica, perversa, que conculca la verdad, que aún manifestada se sigue empecinadamente combatiéndola. Y esta historia tiene 2000 años. 2000 años. Ni nada más ni nada menos. Entonces vemos cómo la ascensión nos deja presente esa esperanza apocalíptica del retorno de nuestro Señor.
Y será la esperanza bienaventurada que nos hará mantenernos en medio de esa gran apostasía, cual no se ha visto ni se verá jamás, de esa gran o magna tribulación de tinieblas, donde ya no impera la verdad, mantenida por la iglesia, que es el obstáculo, sino que impera Satanás, las tinieblas, el error, la confusión y todo lo que de ahí se sigue. Y por eso cada vez pocos y más pocos y muy pocos constituirán el pequeño rebaño que no tendrá otro amparo que mirar al cielo y decir: ven, Señor Jesús. Y si no abrevia nuestro Señor los tiempos, ¿quién se salvaría? Lo que está pasando hoy, lamentablemente. Pues bien, mis estimados hermanos, que esto nos sirva, nos ayude, para que aquellos que quieran guardar, ver y mantenerse en medio de lo que nos toca vivir hoy, sin perder la fe, sin claudicar, veamos las cosas tal y cual como han sido profetizadas, y que podamos así mantenernos firmes en esta segunda crucifixión de nuestro Señor, no ya en su cuerpo personal, sino en su cuerpo místico, que es la Santa Madre Iglesia, que cada vez está siendo más reducida a su mínima expresión, prácticamente sin pastores, en medio de una gran y universal tribulación donde la luz no brilla. Y por eso son tiempos purificadores, como una noche oscura e intensa, de la cual el alma sale renovada místicamente, si sabe perseverar en la fe y mantenerse en la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo y la Santa Madre Iglesia. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos sostenga y que nos podamos, como hijos suyos, resguardar a su lado, porque verdaderamente parecemos como niños indefensos, que dependen todo de su madre. Y en este orden sobrenatural, pues dependemos de una madre que es la Santísima Virgen María, y por eso es madre de la Iglesia, al ser madre de Cristo y madre de todos y cada uno de nosotros por la fe. Que ella entonces sea la verdadera Señora que nos proteja del enemigo que gira a nuestro alrededor, viendo como un león rugiente a ver a qué bobo, tontito, distraído se va a devorar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.